Amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es jueves de puntadas y en este video súper cortito vamos a hacer algo muy interesante. Tradicionalmente en los suéteres nosotros ponemos un elástico tanto en la parte delantera y de la espalda y en los puños, que es un derecho, un revés. Pero hay buzos que son sencillos y que son en punto jersey, como este, que no requiere necesariamente de un elástico, pero sí de un borde que quede muy bonito para que quede mejor terminado. Y es un dobladillo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que, manos al tejido. Estoy tejiendo un buzo de hilo de algodón para mi hijo. Y este buzo es un buzo súper sencillo y básico. Aquí en este modelo no va el elástico normal que siempre hacemos, del clásico de un derecho, un revés, sino que aquí va un dobladillo. Miren cómo queda por el lado del derecho y cómo queda por el lado del revés. Y es súper fácil de tejer. Tanto en las mangas como en la espalda y el delantero es lo mismo. Entonces, yo voy a pasar los 5 primeros puntos sin unir. 3, 4 y 5. ¿Por qué quedan sin unir? Es porque yo necesito, para el momento de unir la pieza, primero yo uno, y una vez que está unido, estos puntitos que no los uní aquí, paso la costurita normalmente y queda bien bonito nuestro tejido. Eso les voy a compartir en una fotito para que vean cómo queda. Ahora, vamos a hacer lo siguiente para el dobladillo. Acá contamos también los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, voy a tomar el punto de la aguja y el punto de abajo, monto y tejemos al derecho. Normalmente tomo el punto de la aguja, tomo el punto del borde, monto y tejo el punto, tomo el punto del borde, monto a la aguja y lo tejo al derecho. El punto de la aguja, el punto de el borde, monto y lo tejo. Así de fácil. El de la aguja, el de abajo, monto y lo tejo. El punto de la aguja, el punto de el borde, monto y lo tejo. Y miren cómo va quedando. Ahora voy a tejer un poquito más y ya les muestro cómo queda. Miren cómo va quedando. Súper facilito y vean cómo queda bien bonito. Ahora les voy a hacer 5 puntitos más, porque es súper fácil. Tomamos uno de la aguja y tomamos el del borde, que es de abajo. Montamos y tejemos al derecho. De la aguja, de abajo, montamos y tejemos al derecho. De la aguja, punto de el borde, montamos y lo tejemos al derecho. De la aguja, del borde, así. Veamos, aquí tienen que quedar igual que en el inicio, 5 puntos. Que los vamos a tejer igual, pero ya sueltos al derecho como lo hicimos al inicio. Entonces vamos.
a tejer normalmente, así. Ahora normalmente vamos a seguir tejiendo nuestra pieza en punto jersey. En este caso nos tocaría la vuelta al revés y la tejemos así, al revés, así. Normalmente. Miren, ya he terminado la vuelta al revés y ahora en este caso, bueno, como es una manga, seguiré aumentando los puntos conforme sea necesario, pero eso quedaría para otro video. El delantero y la espalda van a tejer de la misma manera. Ahí está el dobladillo para un buzo básico y sencillo. Practiquen en casa. ¿Les pareció fácil? Ya vieron ustedes, es cuestión de ponerse las pilas nada más. Así que si van a hacer ustedes buzos que sean sencillitos, para que les quede bien terminado y no tengan necesidad de estar cosiendo, luego mejor le hacen directo el dobladillo y queda una pieza bien tejida. Ahí les dejo para que ustedes la preparen y puedan hacer buzos de algodón para la temporada de calor. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún punto que deseen tejer conmigo los jueves, déjenme en los comentarios que a todas yo trato de leerles. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, porque con eso me ayudan a mí y me dan ánimo a seguir adelante. Compartan mis videos y yo no les canso más porque voy a seguir tejiendo lindas cosas para ustedes. Ya nos vemos. Bye.